El día de mi boda, encontré la mesa principal reemplazada, 9 asientos ocupados por la familia de mi prometido mientras mis padres se quedaban de pie. Su madre se burló, parecen pobres, él estuvo de acuerdo. Así que hice un anuncio que lo arruinó al instante. Me llamo Elena Martínez. Tengo 29 años. Y el día de mi boda, encontré a mi padre de pie en un pasillo sin asiento, mientras 9 personas de la familia de mi prometido ocupaban la mesa que se suponía era suya. La mesa 1, al frente y al centro. Ahí es donde mis padres pertenecían. En cambio, alguien los había movido a la mesa 14, la última mesa de la sala, encajada entre la puerta de la cocina y un cubo de basura. Y cuando le pregunté a mi prometido por qué, lo escuché decir algo sobre mi padre que desveló cada mentira que me había estado contando a mí misma durante 2 años. Me quedé en ese pasillo con mi vestido de novia, 200 invitados esperando al otro lado de la pared, y tomé una decisión que no puedo deshacer y no lo haría si pudiera. Lo que hice, lo que él dijo y lo que le pasó a su familia después, esa es la historia que estoy a punto de contarte. Ahora, déjame llevarte de vuelta a la mañana del 14 de junio. La última mañana en que desperté como la prometida de Alejandro Serrano. Millfield, Ohio. Población 8,000. El tipo de pueblo donde el farmacéutico conoce tu tipo de sangre y el cartero recuerda el nombre de tu perro. Crecí en Bears Lane en una casa de 2 habitaciones que mi padre compró el año en que nací. La pagó en 22 años. Escribió el último cheque en mi cumpleaños número 16, luego nos llevó a todos a Dairy Queen para celebrar. Mi padre, David Martínez, arreglaba tuberías para ganarse la vida. 35 años con el mismo par de botas con punta de acero. Resueladas 4 veces. Sus rodillas empezaron a fallar alrededor del año 20. Su espalda le siguió alrededor del año 30. Pero nunca lo vi faltar un día mientras estuve en la escuela. Llegaba a casa a las 6, se frotaba la grasa de las manos con ese jabón naranja que olía a gasolina y cítricos, y me preguntaba qué había aprendido ese día. Mi madre, Laura, trabajaba en la línea de la cafetería de Millfield Elementary. Servía el almuerzo a 400 niños al día y conocía a cada uno por su nombre. Sabía cuáles eran intolerantes a la lactosa, cuáles tenían alergias al maní y cuáles venían a la escuela con hambre porque no había comida en casa. Esos niños siempre recibían raciones extra. Siempre. No éramos ricos. Compartía una pared de mi habitación con el calentador de agua. Mi abrigo de invierno en 7º grado era de mi prima de 2 años antes, pero la puerta siempre estaba abierta. La cena siempre estaba caliente, y mis padres nunca me hicieron sentir que me faltaba algo. Terminé la universidad con una beca y préstamos estudiantiles. Me convertí en enfermera practicante en la clínica comunitaria de la carretera 9. Pagué mi deuda a los 28. Construí esa vida con mis propias manos. Pero los cimientos, esos eran David y Laura Martínez. Pensé que una familia así era suficiente para cualquiera. Me equivoqué. Conocí a Alejandro Serrano un martes de octubre, 2 años antes de la boda. Su padre, Ricardo, fue a la clínica para un examen físico de rutina. Alejandro lo llevó. Él estaba apoyado en el mostrador de recepción cuando pasé con una ficha. Alto, cabello oscuro peinado hacia atrás, el tipo de mandíbula que parece diseñada en una sala de juntas. Me sonrió, y seré honesta, le devolví la sonrisa. Fuimos a cenar ese viernes, luego de nuevo la semana siguiente, y luego cada semana después de eso. Alejandro era encantador de una manera a la que no estaba acostumbrada. Abría puertas, apartaba sillas, me llevó a un restaurante francés en Columbus, donde las servilletas eran más pesadas que mi abrigo de invierno. Los Serrano eran un mundo diferente. Desarrolladores inmobiliarios, 3 generaciones. Su nombre estaba en una urbanización, una plaza comercial y una placa de bronce en el club de campo donde habían sido miembros durante 25 años. Casa de 5 habitaciones en 2 acres. Ricardo dirigía la empresa. Alejandro gestionaba las adquisiciones. Su madre, Constanza, presidía la gala anual de la Fundación Esperanza y formaba parte de 2 juntas directivas sin fines de lucro. La primera vez que conocí a Constanza, llevaba seda color crema y pendientes de perlas del tamaño de una moneda de 10 centavos. Me dio la mano, me miró de arriba abajo y dijo,
una clínica comunitaria. Qué interesante. Alejandro solía salir con la chica Harrison, la hija del doctor Harrison de St. Luke's. Sonrió al decirlo. El tipo de sonrisa que en realidad no es una sonrisa. Me dije a mí misma que así es como habla la gente en esos círculos. Rígida, teatral. No significaba nada. Alejandro me apretó la mano debajo de la mesa y susurró, ella se acostumbrará. Nunca lo hizo. Pero para entonces, ya estaba enamorada. Y el amor tiene una forma de hacerte justificar las cosas de las que deberías estar huyendo. Alejandro me propuso matrimonio 14 meses después en el restaurante de carnes que su familia poseía, en una sala privada, velas, un cuarteto de cuerda, y Constanza sentada a 3 mesas de distancia. Coincidencia, lo llamó Alejandro. Yo dije que sí de todos modos, porque el anillo en mi dedo no era de Constanza. Era del hombre que conducía 40 minutos para traerme sopa cuando tenía gripe. Que me enviaba mensajes de texto todas las mañanas, que decía que mis padres eran buenas personas y que no podía esperar para llamar a David papá. Entonces comenzó la planificación de la boda y la versión de Alejandro que creía conocer comenzó a desdibujarse. Constanza eligió el lugar, el club de campo serrano, no la pequeña iglesia de Maple Street donde mis padres se casaron. Ella eligió a la organizadora de bodas, su amiga Diana. Ella eligió el menú. Y cuando mi madre sugirió añadir su pollo frito como uno de los aperitivos, Constanza inclinó la cabeza y dijo, qué dulce, Laura, pero esto es una cena sentada, no una comida informal. Mi madre se rió. Vi cómo sus manos se tensaban en su regazo. Cada vez que me resistía, Alejandro tenía la misma respuesta. Deja que mamá se salga con la suya, cariño. Después de la boda, somos solo nosotros. Nuestra propia casa, nuestras propias reglas. No era una persona que se dejara pisotear fácilmente. Quiero dejar eso claro. Tomé una decisión calculada. Perder las pequeñas batallas ahora, ganar la guerra después. El lugar no importaba. El menú no importaba. Lo que importaba era el matrimonio. Los 40 años después de la fiesta. Esa era mi lógica. Y tuvo sentido hasta que me di cuenta de que las pequeñas batallas no eran pequeñas. Eran ensayos. Constanza estaba probando hasta dónde podía llegar. Y yo seguía cediendo terreno. No lo sabía entonces, pero el día de la boda no era la guerra. Era el último ensayo. 14 de junio, 6 de la mañana. Me desperté en mi antigua habitación en casa de mis padres. La luz del sol a través de las cortinas que mi madre cosió cuando tenía 12 años. El vestido colgado en la puerta del armario, satén color marfil, hasta el tobillo, comprado con mis propios ahorros. Constanza había sugerido un vestido de diseñador de una boutique en Columbus. Me negué. Esto era lo único que conservaba. A las 10, estaba en el club de campo serrano. El lugar parecía una revista. Peonías blancas en jarrones de cristal, mantelería de marfil, platos base con borde dorado en cada asiento, 300 velas, un conjunto de cuerdas de 12 músicos calentando en el jardín, $85,000 en lugar, decoración y catering, cubiertos en su mayoría por los Serrano, en su mayoría. Se esperaban 200 invitados, la mitad del lado de los Serrano, socios de negocios, miembros del club de campo, la esposa del alcalde, los Henderson, los Porter. La otra mitad eran míos. Mi tía Graciela de Akran, 3 enfermeras de la clínica, mi compañera de cuarto de la universidad, viejos vecinos de Bird Lane. Gente que conducía camionetas pick-up y vestía vestidos de tiendas departamentales y no sabía lo que era un plato base. Noté el desequilibrio temprano. Los invitados de los Serrano llenaban las primeras filas, las mesas del centro, los espacios más cercanos a la pista de baile. Mi gente estaba dispersa hacia los bordes. Margot, mi dama de honor, mi mejor amiga desde la orientación de primer año, se inclinó hacia mí durante el ensayo de la procesión y susurró, ¿por qué la gente de tus tías está tan atrás? Lo ignoré. Probablemente solo por números. Su lado tiene más invitados. Margot levantó una ceja, pero no insistió. La ceremonia se llevó a cabo al mediodía. Caminé por el pasillo. Alejandro estaba esperando.
Se veía perfecto. Siempre se veía perfecto. Eso era parte del problema. Estaba tan ocupada admirando el marco, que olvidé revisar lo que había dentro. Después de la ceremonia, mientras los invitados se dirigían a la hora del cóctel en la terraza, me deslicé al salón de recepción para verificar la configuración final. Llámalo costumbre. Soy enfermera. Verifico todo 2 veces. La sala era preciosa. 20 mesas redondas cubiertas con manteles blancos, tarjetas de lugar doradas en pequeños soportes de latón. La mesa 1, la mesa principal directamente frente a la pista de baile y el escenario, estaba preparada para 10. Ahí era donde se suponía que debían sentarse ambos grupos de padres, junto con la abuela de Alejandro y mi tía Graciela. Caminé hasta la mesa 1 y tomé la primera tarjeta de lugar, Gerardo Serrano, el hermano de Constanza. Tomé la siguiente, luego la siguiente. Lidia Serrano, Tomás Serrano, señor y señora. Porter, señor y señora. Henderson, Patricia Serrano de la Rosa, Gerardo Serrano Jr., 9 Serrano y sus asociados. Ningún Martínez. Se me apretó el pecho. Empecé a revisar las otras mesas. Mesa 2, Primos Serrano. Mesa 3, miembros del club de campo. Seguí adelante. Mesa 10. Mesa 12. Los encontré en la mesa 14, la última mesa, pegada a la pared del fondo junto a la puerta giratoria de la cocina. Podía oír ollas chocando al otro lado. Las sillas no eran de caoba pulida que combinaba con el resto de la habitación. Eran sillas plegables acolchadas, del tipo de respaldo. Un carrito de servicio con vasos sucios estaba a 2 pies de distancia. La luz del techo sobre la mesa era más tenue que las otras porque era una lámpara de servicio, no una araña de cristal. David Martínez, Laura Martínez. Miré esas 2 tarjetas de lugar. Tinta dorada sobre cartulina crema sentadas en una mesa junto a un cubo de basura con pedal. Encontré a la coordinadora de bodas, Diana, cerca del bar. ¿Quién cambió el plan de asientos? Ella no parpadeó. La señora Serrano lo ajustó esta mañana. Dijo que la novia aprobó. Nunca aprobé nada. Me quedé sola en ese salón de recepción e hice algo para lo que me había entrenado en la sala de emergencias. ¿Triaje? Mesa 14, puerta giratoria de la cocina, ollas ruidosas, sillas plegables, un cubo de basura con pedal a 2 pies de donde mi padre comería la cena de la boda de su hija. Si no decía nada, esto es lo que pasaría. Mis padres se sentarían allí. No se quejarían. Mi padre se enderezaría la corbata, la que compró en 2009, la única buena que tenía, y sonreiría y diría, «Está bien, cariño». Mi madre doblaría su servilleta en su regazo y fingiría que no podía oír los lavavajillas funcionando a 6 pies detrás de su cabeza. Y Constanza lo sabría. Sabría que podía mover a David y Laura Martínez a donde quisiera. Al fondo de la sala, al estacionamiento, fuera del marco por completo, y nadie diría una palabra. Cada día de acción de gracias después de esto, cada Navidad, cada cumpleaños de nieto, David y Laura siempre serían la mesa 14. La gente que no encajaba del todo, los que sientas cerca de la entrada de servicio, para que los invitados importantes no tengan que mirarlos. Pensé en las manos de mi padre. 35 años de tuberías de cobre y masilla para juntas. Podía reconstruir un baño en un día. Ahorró 6 meses para comprar ese traje. Pensé en el vestido de mi madre. Lo había cosido ella misma, había alterado uno viejo, le había añadido encaje en las mangas, le había cambiado la cremallera. La había visto trabajar en él durante 3 fines de semana, encorvada sobre la máquina de coser en el cuarto de invitados, alfileres entre los labios, entrecerrando los ojos ante la canilla. Estas personas me alimentaron, me criaron, condujeron a través de tormentas de nieve para llevarme a la escuela, y alguien decidió que pertenecían junto a un cubo de basura. Fui a buscar a Alejandro. Pensé que lo arreglaría. Pensé que estaría enojado en mi nombre. Me equivoqué. Por segunda vez ese día. Sé que algunos de ustedes que están mirando ahora están pensando en sus propios padres. Tal vez los suyos fueron quienes hicieron turnos dobles para que ustedes pudieran tener aparatos dentales.
Tal vez condujeron 3 horas a cada obra escolar. Si alguna vez alguien miró a su familia como si no fuera suficiente, escriban "mi familia es suficiente" en los comentarios. Porque lo que estoy a punto de contarles es la razón por la que nunca más permitiré que nadie ponga a mis padres en la mesa 14. Encontré a Alejandro en la suite de los padrinos de boda. Estaba de pie frente a un espejo de cuerpo entero ajustándose los gemelos plateados, grabados, un regalo de Constanza. ¿Quién movió a mis padres de la mesa principal? No levantó la vista del espejo. Mamá reorganizó algunas cosas esta mañana. No es gran cosa. ¿No es gran cosa? No tienen asientos, Alejandro. La mesa 14 tiene asientos. La mesa 14 está al lado de la cocina, al lado de la basura. Suspiró. El tipo de suspiro que una persona hace cuando cree que estás siendo difícil. Elena, tenemos 200 invitados ahí fuera. ¿Podemos no hacer esto ahora? ¿Cuándo entonces? Después de la cena, después de que ya se hayan sentado allí durante 3 horas. Se apartó del espejo. Su rostro estaba tranquilo, paciente. El rostro de un hombre que había practicado parecer razonable mientras decía cosas irrazonables. Mamá tiene sus razones. Los Henderson y los Porter están sentados en la mesa 1. Son importantes. ¿Más importantes que mis padres? No dije eso. No tuviste que hacerlo. Se acercó a mí, puso su mano en mi brazo. Suave, ensayado. Cariño, estás estresada. Es el día de tu boda. Superemos la cena y hablaré con mamá mañana. ¿Mañana? Esa siempre fue la respuesta. Mañana después de la fiesta de compromiso. Mañana después del shower. Mañana después de la boda. Mañana nunca llegó. Busqué algo en su rostro. Enojo, culpa, sorpresa, cualquier cosa que me dijera que no sabía esto hasta ahora mismo. No había nada. Ninguna sorpresa, ninguna indignación. Lo sabía desde la mañana, tal vez desde antes. Sabía que Constanza había movido a mis padres al fondo de la sala y se había vestido, se había arreglado los gemelos y se había revisado el cabello en el espejo. Salí sin decir una palabra más. Todavía tenía una puerta más que abrir. De regreso por el pasillo, me detuve en la mesa de bienvenida cerca de la entrada. Una pila de programas impresos, cartulina color marfil, letras doradas, estaba en una fila ordenada junto al libro de visitas. Tomé uno y lo abrí. Página 2, con amor y gratitud a nuestras familias. Debajo de ese encabezado, una lista: Ricardo y Constanza Serrano, Gerardo y Lidia Serrano, Tomás Serrano, la Fundación Familiar Serrano. 4 líneas, todo Serrano. Volteé la tarjeta, revisé la parte de atrás, revisé el interior del doblez. David y Laura Martínez no estaban por ningún lado. En la versión original, la que había aprobado 3 semanas antes, mis padres figuraban primero. Con el más profundo amor a David y Laura Martínez, cuyos sacrificios hicieron todo esto posible. Yo misma había escrito esas palabras. Constanza había visto la prueba. No había puesto objeciones. No había necesitado hacerlo. Simplemente esperó hasta la mañana de la boda y le pidió a Diana que lo reimprimiera. Los nombres de mis padres borrados, no solo de la mesa, del registro. Encontré a Margot cerca de la habitación de las damas de honor, retocándose el lápiz labial. Una mirada a mi cara y lo dejó. ¿Qué pasó? Se lo conté. La mesa, el programa, la reacción de Alejandro, todo. 30 segundos, sin pausas. Margot no se inmutó. No jadeó ni dijo, Dios mío, ni me dijo que me calmara. Simplemente cerró la tapa del lápiz labial, lo puso en su bolso y me miró. ¿Qué quieres hacer? Todavía no lo sé. Está bien, ¿qué necesitas de mí? Quédate cerca. Estoy aquí, Elena. Estoy aquí mismo. Ella no dijo, te lo dije. Margot me había advertido sobre los Serranos 6 meses antes. Suavemente una vez y luego nunca más. Respetaba mis decisiones, incluso las que no compartía. Por eso confiaba en ella más que en nadie en ese edificio.
Todavía no sabía qué iba a hacer. Pero sabía que lo siguiente que necesitaba escuchar decidiría todo. Volví hacia la suite de los padrinos de boda. No estaba escuchando a escondidas. Iba a intentar una vez más pararme frente a Alejandro y decirle, arregla esto o no entro en esa habitación. La puerta estaba entreabierta. Unas 3 o 4 pulgadas. Suficiente para oírlo todo. Primero la voz de Constanza. Baja, controlada, como siempre sonaba cuando era más peligrosa. Alejandro, mira a su padre. Ese traje es de 2005. ¿Y su madre? Dios mío, ¿cosió ella misma ese vestido? Parecen pobres. No puedes tenerlos sentados en la mesa principal. Nuestros invitados pensarán. Lo sé, mamá. Los Henderson están sentados allí mismo. Jim Porter y su esposa. Estas son las personas que importan, Alejandro. Lo siento, pero no un fontanero y una señora de la cafetería. Tienes razón. Los Martínez están bien en la parte de atrás. Es más apropiado. Una pausa, luego Constanza. Más tranquila. Debiste haberme escuchado desde el principio. Ella no pertenece aquí. Ella no pertenece aquí. Presioné mi mano contra la pared. El pasillo se inclinó. Escuché mi propio pulso en mis oídos. Fuerte, lento, como una puerta que se cierra con llave desde adentro. Mi padre, el hombre que pasó 35 años de rodillas debajo de fregaderos de cocina, que tenía 2 rodillas malas y un buen traje, que conducía 4 horas de ida y vuelta cada fin de semana para visitarme en la universidad porque pensaba que la comida del comedor no era suficiente. Un fontanero y una señora de la cafetería. Así los llamaron. Y el hombre con el que se suponía que iba a pasar mi vida dijo, tienes razón. Hay frases que puedes olvidar. Esta no era una de ellas. Me aparté de la puerta. Mis manos ya no temblaban. Algo se había quedado muy quieto dentro de mí, como el momento en la sala de emergencias justo antes de un código, cuando el ruido se detiene y todo se vuelve claro. Abrí la puerta de golpe. Constanza se giró primero. Su rostro se congeló medio segundo, tal vez menos, luego se reorganizó en esa sonrisa. La que parecía hospitalidad pero se sentía como una puerta cerrada. Elena, cariño, estás deslumbrante. Lo oí todo. La mandíbula de Alejandro se tensó. ¿Oír qué? Estábamos justo. Papá parece pobre. Mamá cosió su vestido. No pertenecen a la mesa principal. Sostuve su mirada. ¿Qué parte no entendí? Constanza dio un paso adelante, las manos juntas, la postura de presidenta. Elena, esto es solo un arreglo de asientos. Estamos tratando de asegurarnos. Usted llamó a mi padre, fontanero, como si fuera un insulto. Usted llamó a mi madre, señora de la cafetería, como si debiera avergonzarse de ello. No quise. ¿Y tú? Miré a Alejandro. Dijiste que estaban bien en la parte de atrás, que era más apropiado, punto. La voz de Alejandro bajó. Suave, tranquila, la voz que usaba en las reuniones con clientes cuando un trato se torcía. Estás emotiva ahora, Elena. Es el día de tu boda. Tomemos un respiro. Y estoy respirando, Alejandro. Nunca he estado más lúcida. Constanza miró a su hijo. Una mirada rápida y aguda. Del tipo que decía, encárgate de esto. Alejandro lo intentó de nuevo. Cariño, vamos. No arruinemos. No estoy arruinando nada. Tú ya lo hiciste. Me di la vuelta y salí. El pasillo estaba tranquilo. 60 pies de suelo de madera pulida entre la sala de recepción y yo. Detrás de mí, oía Constanza sisear algo a Alejandro, demasiado bajo para entenderlo. Sus pasos no la siguieron. Él no vino tras de mí. Y esa fue la última respuesta que necesitaba. Caminé directamente hacia el salón de recepción, pero no entré. Todavía no. Fui a buscar a las únicas personas en este edificio que nunca, ni una sola vez, me habían hecho sentir que no era suficiente.
Margot estaba esperando exactamente donde la había dejado, apoyada contra la pared fuera de la habitación de las damas de honor, con los brazos cruzados, vigilando el pasillo como una centinela. Dime, dijo. Le conté palabra por palabra. La voz de Constanza, el acuerdo de Alejandro, el fontanero y la señora de la cafetería. Margot guardó silencio durante 5 segundos. Luego, ¿qué estás pensando? Estoy pensando que no puedo firmar esto. Ella asintió una vez. Sin drama, sin jadeos, solo la expresión concentrada que usaba en los juzgados. Ok, entonces esto es lo que necesitas saber. Bajó la voz. La ceremonia está hecha, pero la licencia de matrimonio, todavía no la has firmado. Diana la tiene. El plan era firmar después de la cena, ¿recuerdas? En la mesa de los novios durante el postre. Recordé. Constanza había insistido en que fuera un momento, la novia y el novio firmando frente a los invitados como una actuación. Entonces, legalmente. Legalmente no estás casada. La ceremonia fue simbólica hasta que ese papel se firme, se testifique y se registre en el condado. Sin firma, sin matrimonio, sin necesidad de anulación, sin divorcio, nada. Dejé que eso se asimilara. Las palabras del oficiante, los votos, los anillos, nada de eso era vinculante todavía. Lo único que importaba era una firma en un trozo de papel que estaba en la cartera de cuero de Diana. ¿Cuánto tiempo tengo? Mientras no firmes. Pero Elena, una vez que entres allí, una vez que comiencen los brindis, una vez que Diana saque esa licencia, la presión para firmar frente a 200 personas será enorme. Lo sé. Así que, hagas lo que hagas. Tienes que decidir antes de sentarte. Me puso la mano en el brazo. Firme, constante. Soy tu abogada y tu mejor amiga. En ese orden esta noche, elijas lo que elijas, estoy a tu lado. Encontré a mis padres en la mesa 14. Papá estaba sentado erguido, con las manos planas sobre las rodillas, la forma en que siempre se sentaba cuando estaba incómodo, pero demasiado orgulloso para demostrarlo. Su chaqueta del traje estaba abotonada. Su corbata estaba recta. Se había pulido los zapatos esa mañana. Podía notarlo porque tenían ese brillo opaco que provenía del betún de farmacia y un trapo de cocina. Mamá se sentó a su lado, alisando un pliegue de su vestido. Lo había arreglado ella misma, ajustado la cintura, añadido encaje a las mangas, reemplazado la cremallera. 3 fines de semana de trabajo. La había visto encorvada sobre la máquina de coser en el cuarto de invitados, alfileres entre los labios, entrecerrando los ojos ante la canilla. Un camarero pasó por la puerta de la cocina detrás de ellos. Se abrió de golpe, dejando escapar un chorro de calor y el tintineo de platos apilados. Mamá se sobresaltó. Papá no se movió. Hola, cariño. Papá sonrió al verme. Estás hermosa. Papá, lo siento mucho por... No lo hagas. Levantó una mano. Puedo sentarme en cualquier lugar, hijita. Este es tu día. Es el día de nuestra familia. Me miró durante un largo momento. Algo se movió detrás de sus ojos. No ira, no tristeza, sino algo más tranquilo. Comprensión quizás, como si ya supiera lo que yo aún no había dicho. Pensé en los $12,000 que estaban en la cuenta de la empresa de catering. Mis padres los habían ahorrado durante 15 años. Un poco cada mes de la pensión de un fontanero y el sueldo de una trabajadora de cafetería. Cubría el depósito del catering, cada plato, cada copa de vino, cada postre que 200 invitados comerían esa noche. Sin esos 12,000, no había cena. Y Constanza había puesto a las personas que pagaron la comida junto al lugar donde se saca la basura. Quédense aquí, dije. Ambos. Vuelvo enseguida. Mamá me tomó de la mano. Elena, no causes problemas por nosotros. No estoy causando problemas, mamá. Lo estoy terminando. Las puertas de la recepción se abrieron. 200 invitados entraron, guiados por el conjunto de cuerdas tocando el canon de Pachelbel como si fuera una nana para gente rica.
Observé desde el borde de la sala cómo encontraban sus asientos. El lado de los Serrano se instaló en las mesas delanteras con la facilidad de la gente que siempre se sienta delante. El lado de Milfiel se movió hacia atrás, revisando las tarjetas del lugar, sacando sillas que no combinaban del todo. El maestro de ceremonias, Daniel, el hermano de fraternidad de Alejandro, se acercó al micrófono. Damas y caballeros, demos la bienvenida a las familias de nuestra hermosa pareja. Señaló la mesa 1. La familia Serrano. 9 personas se pusieron de pie. Constanza sonrió. Ricardo hizo un modesto saludo. Gerardo y Lidia chocaron las copas. Aplausos. Daniel hizo una pausa, miró su tarjeta, siguió adelante. Y ahora brindemos por el amor. Ni una mención de los Martínez, ni una palabra. Desde el otro lado de la sala, vi a la enfermera Patricia, mi jefa de turno, la mujer que me capacitó en la sala de emergencias, caminar hacia la mesa 14 con un plato de aperitivos. Se detuvo, miró las sillas plegables, miró la puerta de la cocina, miró a mi padre. Dejó el plato y vino directamente hacia mí. Elena. Su voz era baja, controlada, el mismo tono que usaba cuando un paciente estaba en código. ¿Por qué tus padres están sentados junto a la entrada de servicio? Lo estoy manejando, Patricia. Ese hombre reconstruyó la fontanería de mi casa a mitad de precio cuando mis tuberías reventaron en enero. Ni siquiera aceptó una propina. Lo sé. Entonces, ¿por qué está sentado junto a un cubo de basura en la boda de su hija? En la mesa 1, el señor Henderson, Jim Henderson, el socio de desarrollo más importante de Ricardo, se inclinó hacia su esposa y dijo algo en voz baja. Ella miró por encima del hombro hacia el fondo de la sala, luego lo miró a él, frunciendo el ceño. La gente estaba notando. Las costuras empezaban a notarse. Se sirvió el primer plato. Sopa de calabaza en cuencos de porcelana blanca. Mis padres $12,000 plateados y adornados con microvegetales. Constanza dejó la mesa 1 y caminó hacia el bar, su amiga Vivien a su lado. Su camino las llevó directamente más allá de la mesa 14. Yo estaba cerca de la estación de postres a 20 pies de distancia, lo suficientemente cerca para ver, lo suficientemente cerca para oír. Mi madre estaba ajustando el encaje de su manga izquierda. La costura se había soltado, 3 pulgadas de hilo colgando del puño. Estaba tratando de meterlo discretamente con la concentración de alguien que no quería ser notado. Constanza se detuvo, miró la manga de mamá, luego se volvió hacia Vivien. Dios la bendiga, alguien debería haberle comprado un vestido decente. Sorbió su champán. Pero supongo que hay que saber cuál es tu lugar. Lo dijo de la misma manera que decía todo, con una sonrisa y un volumen que era técnicamente privado, pero perfectamente calculado para que se oyera. Las manos de mi madre se quedaron quietas. Dejó de jugar con la manga. Sus ojos cayeron a la mesa. Papá se estiró por debajo del mantel y le tomó la mano. No dijo nada. Solo la sostuvo. He visto pacientes morir. He sostenido a un niño mientras un médico le daba un diagnóstico terminal a su madre. He visto cosas en la sala de emergencias que mantendrían a la mayoría de las personas despiertas durante semanas. Pero ver a mi padre, David Martínez, el hombre más fuerte que he conocido, sentado allí y absorbiendo el desprecio de esa mujer mientras sostenía la mano de mi madre debajo de una mesa plegable junto a un cubo de basura. Eso fue lo peor que he visto en mi vida, porque por primera vez en mi vida, lo vi avergonzado. No de sí mismo, de la situación, de ser puesto en un lugar donde no merecía estar y no poder arreglarlo. Estaba harta, completa e irreversiblemente harta. Crucé la sala, agarré el brazo de Alejandro en el borde de la pista de baile, lo llevé detrás de una columna donde la mesa más cercana no podía oírnos. Tu madre acaba de humillar a la mía frente a los invitados, ahora mismo. ¿Qué dijo? Conoce tu lugar. Alguien debería haberle comprado un vestido decente. Alejandro se pasó la mano por el pelo. Elena. Mamá dice cosas que no quiere decir. Ella quiere decir cada sílaba y tú lo sabes. ¿Podemos por favor terminar la cena? Ve allí. Dile a tu madre que se disculpe ahora mismo. Me miró.
Luego miró al otro lado de la sala a Constanza riendo con Vivien en el bar, a la mesa 1 donde estaban los Henderson, al conjunto de cuerdas tocando algo suave y caro. Lo miró todo. Luego me miró a mí. No voy a montar un espectáculo, Elena. 200 personas están mirando. Luego susurró, no me importa cómo lo hagas. Solo hazlo. Se enderezó la chaqueta, tomó aire y dijo lo que nos puso fin. Tus padres estarán bien. Son fuertes. Pasemos la noche. Se dio la vuelta y caminó de regreso a la mesa 1, se sentó en su silla dorada. Constanza se inclinó y le dio una palmada en el brazo. Él tomó su copa de vino. Me quedé detrás de la columna sola. El cuarteto de cuerda cambió a algo de Vivaldi. Los camareros pasaban con bandejas de salmón sellado. Mi salmón de $12,000. 200 personas reían y chocaban copas en una sala donde mis padres no tenían un asiento digno de sentarse. Alejandro eligió. Eligió la mesa. Eligió la sala. Eligió a su madre. Ahora era mi turno. Fui directamente a la mesa 14 y me senté. No en la silla asignada a mí en la mesa de los novios. No al lado del novio. Entre mis padres. Mamá me miró confundida. Cariño, deberías estar al frente. Mi familia está aquí, así que estoy aquí. Papá estudió mi cara. Me conocía desde hacía 29 años. Podía saber cuándo estaba a punto de hacer algo. Elena. Su voz era tranquila. Cuidadosa. No hagas nada por nosotros. No estoy haciendo esto por ustedes, papá. Lo estoy haciendo por mí. Miré al otro lado de la sala a la mesa de las damas de honor. Margot ya estaba observando. Me encontré con sus ojos y asentí una vez. Ella asintió de vuelta. Luego metió la mano debajo de la mesa, agarró su bolso y se puso de pie. Tomé un respiro, luego otro. Luego empujé mi silla y me puse de pie. El camino de la mesa 14 al escenario fue de unos 60 pies. Me tomó unos 30 segundos. Mis tacones hacían clic en el suelo de madera pulida, un ritmo agudo y constante como un metrónomo que cuenta hacia atrás. Algunas cabezas se giraron, luego más. Las conversaciones no murieron de golpe. Se desvanecieron mesa por mesa como ondas que retrocedían. Cuando llegué al escenario, la sala estaba casi en silencio. Daniel, el maestro de ceremonias, estaba a mitad de una anécdota sobre los días universitarios de Alejandro. Me vio subir y titubeó. Oh, la novia, todos, aplausos dispersos. Le quité el micrófono de la mano. Él lo soltó sin resistencia. Su cara atrapada entre la confusión y una sonrisa. Miré a la sala. 200 rostros, copas de cristal, mantelería blanca, tarjetas de lugar doradas. Constanza en la mesa 1, champán en mano, Alejandro a su lado, Ricardo mirando su plato. Mis padres detrás de mí. Mesa 14, la última mesa. Desde el otro lado de la sala, Constanza se inclinó hacia Alejandro. No pude oírla, pero pude leer sus labios. ¿Qué está haciendo? Ajusté el micrófono y les dije, gracias a todos por estar aquí hoy. Mi voz salió por los altavoces, clara y nivelada. Sin temblores, sin lágrimas. Había pasado 7 años en salas de emergencia. Sabía cómo mantenerme firme cuando todo se derrumbaba. Sé que vinieron a celebrar una boda, y les debo la verdad sobre lo que está sucediendo en esta sala. El último murmullo murió. 200 personas se quedaron quietas. Pude oír el hielo asentarse en la copa de alguien en la mesa 6. La mayoría de ustedes me conocen como la prometida de Alejandro, pero antes de eso y después de esta noche, soy la hija de David y Laura Martínez. Señalé hacia el fondo de la sala. Mis padres están sentados en la mesa 14. Me gustaría que todos miraran la mesa 14 por un momento. Todas las cabezas se giraron. 200 pares de ojos barrieron hacia la esquina trasera,
más allá del bar, más allá de la estación de postres, más allá de la puerta de la cocina, y encontraron a David y Laura Martínez sentados en una mesa plegable entre un carrito de servicio y un cubo de basura. Vi las reacciones moverse por la sala como el clima. Confusión primero, luego reconocimiento, luego la lenta tensión en los rostros de la gente al comprender lo que estaban viendo. Jim Henderson dejó su tenedor. Su esposa, Carol, se llevó la mano a la boca. La enfermera Patricia, de pie cerca de la pared, cerró los ojos y negó con la cabeza una vez. En la mesa 1, la sonrisa de Constanza se endureció en algo cerámico. Su mano apretó el tallo de su copa de champán. Alejandro se sentó a su lado, la mandíbula apretada, los ojos fijos en mí. Hace 12 horas, continué. Mis padres estaban sentados en esta mesa, la mesa 1, aquí mismo al frente, donde se supone que deben sentarse las familias de la novia y el novio. Ese fue el plan de asientos que aprobé. Dejé que la frase se asimilara. Esta mañana, eso cambió. Esta mañana, alguien entró en esta sala y reemplazó cada tarjeta de lugar en la mesa principal. Mis padres fueron removidos y reasignados al último asiento de la casa, junto a la cocina, junto a la entrada de servicio, junto a la basura. Hice una pausa. Dejé que la sala lo absorbiera. Esa persona fue Constanza Serrano. Todas las cabezas de la mesa 1 se giraron hacia ella. Constanza permaneció perfectamente quieta, con la barbilla levantada, pero el color había desaparecido de su rostro. Sus dedos en la copa de champán se pusieron blancos. Ricardo miró el mantel. No se movió. Cuando confronté a mi prometido, cuando le dije lo que su madre había hecho, me dijo que no montara un espectáculo. Mantuve mi voz uniforme, fáctica, como leyendo una ficha en voz alta durante las rondas. Y cuando lo oí hablar con su madre en privado, dijo, y estas son sus palabras exactas, los Martínez están bien en la parte de atrás. Los Henderson y los Porter son más importantes, punto. Jim Henderson se apartó de la mesa. No dramáticamente, solo lo suficiente para crear distancia entre él y los Serrano. Su esposa miró a Alejandro con una expresión que reconocí de la sala de emergencias. La mirada que la gente pone cuando se da cuenta de que ha estado junto a algo inseguro. Alejandro se puso de pie. Elena, eso no. Estás tergiversando. Siéntate, Alejandro. No levanté la voz. No lo necesitaba. Tuviste tu oportunidad de defender a mi familia. Elegiste no hacerlo. Permaneció de pie 3 segundos más. Luego Constanza le tiró de la manga y él se hundió de nuevo en su silla. La sala estaba tan silenciosa que pude oír la puerta de la cocina crujir en sus bisagras. Mi tía Graciela, sentada en la mesa 11, puso las manos planas sobre la mesa y susurró, diles, cariño. Permítanme hablarles de las personas que fueron trasladadas a la mesa 14. Me giré ligeramente, lo suficiente para ver a mi padre por el rabillo del ojo. Estaba sentado erguido, con las manos sobre la mesa, los ojos fijos en mí. Mi padre, David Martínez, arregló tuberías durante 35 años. Tiene 2 rodillas malas y un buen traje, el que lleva puesto ahora mismo. Ahorró 6 meses para comprarlo. Una mujer en la mesa 9 se llevó una servilleta a los ojos. Mi madre, Laura Martínez, sirve el almuerzo a 400 niños cada día escolar en Millfield Elementary. Conoce a cada niño por su nombre. Sabe quién es alérgico al maní, quién no puede tomar lácteos y quién viene a la escuela con hambre. Esos niños siempre reciben raciones extra. Me volví para mirar las mesas delanteras. Mis padres aportaron $12,000 para esta boda. Los ahorraron durante 15 años. Ese dinero cubrió el depósito del catering. Dejé que las cuentas se asentaran en la sala. La gente miró sus platos, miró sus copas de vino, miró el salmón sellado y la sopa de calabaza. Cada plato que están comiendo esta noche, mis padres lo pagaron. Luego miré directamente a Constanza y le dije, y usted los puso junto a la basura. La sala se fracturó, jadeos, una aguda toma de aliento de la mesa 3. Vivien, la amiga de Constanza, dejó su copa y puso 6 pulgadas de distancia entre ella y la mujer con la que había estado riendo 20 minutos antes. Desde el fondo, un hombre que no reconocí, alguien del lado de Millfield,
se puso de pie. Luego la enfermera Patricia, luego mi tía Graciela. No dijeron nada. Solo se quedaron de pie como testigos. Constanza abrió la boca para hablar. Nada salió. Alejandro miró su plato. Ricardo Serrano todavía no se había movido. Vine aquí hoy para comenzar un matrimonio, una sociedad, una vida construida sobre el respeto mutuo. Mi voz no se quebró. No lo permitiría. No aquí. No delante de ella. Pero no puedo firmar mi nombre a un matrimonio donde mi familia es tratada como una vergüenza. No criaré hijos que aprendan que el amor significa ocultar de dónde vienes. Levanté la mano y me quité el velo. Lo doblé 1, 2, 3 veces. Lo puse en el borde del escenario de forma ordenada, como mi madre me enseñó a doblar las cosas con cuidado, incluso cuando las sueltas. A los invitados de Millfield, gracias por venir. Gracias por celebrar con mi familia. Nos vamos a casa. Miré a Constanza una última vez. A los Serrano, les deseo lo mejor, sinceramente, pero merezco algo mejor que un hombre que se sienta en silencio mientras su madre llama, pobre, a mi padre. Y mis padres merecen algo mejor que la mesa 14. Puse el micrófono en el soporte suavemente. Sin golpes, sin caídas, simplemente lo coloqué como se deja una herramienta cuando el trabajo está terminado. Bajé del escenario y caminé hacia el fondo de la sala, mis tacones sobre la madera otra vez, el mismo ritmo constante, 60 pies. Esta vez, nadie habló por encima. Papá se puso de pie cuando llegué a él. Mamá estaba llorando. Lágrimas silenciosas, del tipo que siempre intentaba ocultar. Los abracé a ambos allí mismo entre las sillas plegables y la puerta de la cocina. Margot apareció con mi abrigo y mi bolso. Ya había llamado a un coche. Salimos, los 4, pasando la estación de postres, pasando el cuarteto de cuerdas, que había dejado de tocar, pasando 200 rostros silenciosos. Detrás de nosotros, oí la voz de Constanza, quebradiza y fuerte, ha perdido la cabeza. Y Alejandro gritando, Elena, Elena, espera. No esperé. La puerta se cerró detrás de nosotros, y el último sonido que oí fue mi propia respiración. Si todavía estás aquí, ya sabes por qué lo hice. Pero quiero oírte a ti. ¿Alguien te ha dicho alguna vez que tu familia no era lo suficientemente buena, que tus padres no encajaban? Escribe no la mesa 14 si conoces ese sentimiento. Y si esta historia te tocó de cerca, compártela con alguien que necesite oírla hoy. Ahora, ¿qué pasó después de que salí? Ahí es donde comienza la verdadera historia. Esa noche, me senté en la mesa de la cocina de la casa de mis padres. La misma mesa en la que había hecho mis deberes desde 3er grado. Cubierta de fórmica, patas cromadas, una astilla en la esquina de cuando se me cayó una sartén de hierro fundido en la secundaria. Mamá hizo café. Papá se sentó frente a mí y no dijo nada, que era su forma de decirlo todo. A las 9:15, Margot llamó. La licencia de matrimonio sigue sin firmar. Confirmé con Diana. Ella tiene el documento original. Nunca se firmó, nunca se testificó, nunca se registró. Así que legalmente, nunca estuvieron casados, ni por un solo segundo. No se requiere anulación, ni trámites de divorcio, nada. Te fuiste limpia. Exhalé, un nudo en mi pecho se aflojó. Hay más, dijo Margot. Según la ley de Ohio, como vivieron juntos, él podría intentar reclamar alguna propiedad compartida, pero tu contrato de alquiler está a tu nombre y tus cuentas bancarias están separadas. Estás en una posición fuerte. Ok, una cosa más. Ha estado llamando. 17 llamadas perdidas de Alejandro, 3 de Constanza, 1 de Ricardo. Bloquea los 3. Ya está hecho. Después de que Margot colgó, me senté en la cocina durante mucho tiempo. Papá se había ido a la cama. Mamá estaba lavando las tazas de café. Aunque el lavavajillas estaba vacío, siempre lavaba las cosas a mano cuando estaba preocupada. Mi teléfono ahora estaba en silencio. No más llamadas, no más mensajes de texto alternando entre cariño, lo siento y humillaste a mi familia, y te arrepentirás de esto. No necesitaba su disculpa.
Necesitaba que se hubiera puesto de pie 6 horas antes y hubiera dicho, esa es la familia de mi esposa. Vuelvan a ponerlos donde pertenecen. No lo hizo, y no podía deshacer lo que había oído. Mamá secó la última taza, la puso en el armario y besó la parte superior de mi cabeza de camino a la cama. Estoy orgullosa de ti, dijo. Tu padre también lo está. Simplemente no es bueno para decirlo. 2 semanas después, vomité en el baño a las 7 de la mañana. Luego de nuevo al mediodía y de nuevo a las 4. Compré una prueba en el CVS de la carretera 9. Aquella donde la farmacéutica, Gaby, me conocía desde que tenía 6 años. Miró la caja, me miró, no dijo una palabra, simplemente la cobró y me entregó la bolsa. Positivo. 2 líneas rosas, nítidas e inconfundibles, en el suelo del baño de la casa de mis padres. Me senté en el azulejo y lloré. No como esperaba llorar si esto alguna vez sucediera, con alegría o sorpresa o esa gratitud sin aliento que la gente describe en los vídeos de anuncios de embarazo. Lloré porque mi vida se acababa de complicar 10 veces más. Y estaba sentada en un suelo que todavía tenía la misma lechada que mi padre instaló en 1998. Iba a ser madre y el padre era un hombre del que me había alejado frente a 200 personas. La pregunta llegó rápido, ¿contarle a Alejandro? La respuesta llegó más rápido, sí, este niño tenía derecho a conocer a ambos padres. Pero contárselo no significaba volver. No significaba dudar. No significaba cambiar mi dignidad por un acuerdo de crianza conjunta envuelto en el dinero de los Serrano. Mamá me encontró 1 hora después. Entró a buscar toallas, vio la prueba en el mostrador y se quedó muy quieta. Luego se sentó en el suelo a mi lado. Azulejo frío, rodillas malas. No hizo preguntas. Simplemente me abrazó y me sostuvo. No estás sola, dijo. Nunca has estado sola. Lo sé, mamá. Tu padre va a perder la cabeza. En el buen sentido. Casi me reí. Todo era más difícil ahora. Pero más difícil no significaba equivocado. Y sola no significaba derrotada. No cuando tenía una madre que se sentaría en el suelo de un baño sin que se lo pidieran. Le conté a Alejandro por correo electrónico. Margot revisó cada palabra antes de que lo enviara. 3 frases. Profesional, final. Estoy embarazada. Me quedaré con el bebé. Si desea derechos parentales, toda comunicación pasará por asesoría legal. Su respuesta llegó en oleadas. El primer correo electrónico, vuelve a casa, Elena. Criemos a este bebé juntos. Podemos arreglar esto. El segundo, 4 horas después, mi familia luchará por la custodia. No tienes idea de a qué te enfrentas. El tercero a medianoche, estás cometiendo el mayor error de tu vida. 3 correos electrónicos, 3 hombres diferentes suplicando, amenazando, prediciendo la ruina. Todo de la misma persona que no pudo enfrentarse a su madre por un plan de asientos. Luego llamó Constanza. Había conseguido un nuevo número. El mío estaba bloqueado, así que probó el teléfono de la casa. Papá contestó. Yo estaba en la puerta de la cocina. Señor Martínez, dijo Constanza, su voz perfectamente medida. Confío en que entiende que este niño es un serrano. Tenemos los mejores abogados del condado. Papá me miró. Asentí. Señora Serrano, dijo él, mi hija tiene una abogada. Hable con ella, no conmigo. Colgó, dejó el teléfono suavemente, volvió a su café. Esa semana, Margot me conectó con su colega, Anna Wells, una abogada de custodia de Columbus. Anna fue directa. Los tribunales de Ohio favorecen al cuidador principal. Tienes un empleo estable, apoyo familiar y ningún historial de inestabilidad. El dinero de su familia no es un argumento legal. Presenté la documentación, todo a través de los canales adecuados, sin llamadas telefónicas, sin confrontaciones, sin negociaciones emocionales, solo documentos, plazos y límites. Constanza había dicho que tenían los mejores abogados del condado. Tal vez sí, pero yo tenía algo que ella no anticipaba. Una mujer que dejó de tenerle miedo un sábado de junio.
Las consecuencias llegaron en silencio. Sin explosiones, sin titulares, solo la erosión lenta y constante de todo lo que los Serrano habían construido su reputación. Jim Henderson llamó a Ricardo el lunes siguiente. No escuché la conversación de primera mano. La escuché más tarde de segunda mano a través de Margot, quien la escuchó de Ana, quien la escuchó de una paralegal cuyo esposo jugaba al golf con Henderson. Ricardo, he estado pensando en el desarrollo de Oak Ridge. No me siento cómodo avanzando. Jim, ¿qué tiene que ver una boda con un acuerdo comercial? Si así es como tu familia trata a las personas más cercanas a ti. Tengo que pensar cómo tratarías a un socio cuando las cosas se pongan difíciles. Henderson se retiró del proyecto Oak Ridge, un desarrollo de uso mixto valorado, según estimaciones locales, en más de 300,000 solo en la parte de Henderson. Ricardo tuvo que encontrar un nuevo inversor. El proyecto se estancó 8 meses. 3 semanas después de la boda, la junta de la Fundación Esperanza se reunió a puerta cerrada. Constanza había presidido su gala anual durante 6 años. Había recaudado más dinero que cualquier presidenta anterior, pero la junta había recibido llamadas, donantes haciendo preguntas, miembros incómodos con la imagen. Constanza no fue despedida. Así no es como funcionan estas cosas en la sociedad de pueblos pequeños. Fue invitada a dar un paso atrás, a centrarse en la familia. La gala se celebró en septiembre sin su nombre en el programa. No orquesté nada de esto. Quiero dejar eso claro. Nunca llamé a Henderson. Nunca contacté a la fundación. Nunca publiqué en redes sociales. Nunca le conté a nadie fuera de Margot y mis padres lo que sucedió en ese pasillo. No tuve que hacerlo. 200 personas vieron a Constanza Serrano poner a un fontanero y a una señora de la cafetería junto a la basura. Y 200 personas se fueron a casa y hablaron de ello. Las consecuencias no siempre vienen con un micrófono. A veces vienen con una llamada telefónica un lunes por la mañana. Un mes después de la boda, Alejandro apareció en casa de mis padres. Yo estaba arriba. Oí el golpe. Luego el crujido de la puerta mosquitera. Luego la voz de mi padre. Alejandro. Señor Martínez. Vine a disculparme. Esperaba hablar con Elena. Ella te dijo que hablaras con los abogados. Sé lo que dijo, pero quiero decir esto en persona. Debería haber manejado las cosas de otra manera. Debería haber defendido a su familia. Por la ventana, pude verlos. Papá en el porche, con los brazos a los costados. Alejandro en el camino de entrada, un escalón más abajo, mirando hacia arriba. Deberías haberlo hecho, dijo papá. ¿Puedo verla? 5 minutos. Papá no se movió, no cambió de peso, no se cruzó de brazos. Simplemente se quedó allí, llenando el umbral de la puerta de la misma manera que había estado en cada umbral de mi vida. Sólido, presente, inamovible. Mi hija dejó claras sus intenciones. Si quieres ser parte de la vida de este niño, Ana Wells tiene la documentación. Ese es el camino. El rostro de Alejandro se tensó. La paciencia pulcra se resquebrajó por un segundo, y algo crudo se asomó. No remordimiento, sino frustración. La frustración de un hombre que estaba acostumbrado a salirse con la suya y no podía entender por qué el guión había cambiado. Te arrepentirás de esto, dijo. Mi familia no dejará pasar esto. Papá lo miró por un largo momento. Luego dijo algo que nunca olvidaré. No estoy impidiendo que nadie entre, hijo. Estoy cuidando la puerta. Dio un paso atrás y la cerró. No un golpe, un clic. El sonido tranquilo y definitivo de un pestillo cayendo en su lugar. Observé desde la ventana de arriba cómo Alejandro se paraba en el camino de entrada mirando la puerta cerrada. Luego se subió a su coche y se fue. Papá nunca mencionó la visita. Esa noche en la cena, me pasó las papas y me preguntó cómo iba la clínica. 5 meses. Eso fue lo que tardó en construir una nueva vida a partir de los pedazos de la vieja. Encontré un apartamento a 3 cuadras de mis padres. Una habitación, segundo piso, 850 al mes. La alfombra era beige.
La cocina tenía un solo mostrador. El ventilador del baño sonaba como un helicóptero despegando. Era mío. Mamá vino con una cinta métrica el primer día. Al final de la semana, había cosido cortinas para cada ventana, guinda azul para la cocina, algodón blanco para el dormitorio, franela amarilla para la habitación que sería la guardería. Papá apareció con su caja de herramientas un sábado por la mañana, arregló el grifo que goteaba en la cocina, reemplazó el cabezal de la ducha, reforzó la barra del armario. Luego pasó 3 horas en la guardería construyendo una estantería con madera recuperada de la demolición de un granero en el condado de Fairfield. Talló una pequeña ranura a lo largo del borde superior. Sin nombre todavía, solo una muesca donde iría uno. Dejé mi trabajo a tiempo parcial en la clínica durante el último trimestre. Mi jefa de turno, Patricia, reorganizó el horario sin que yo lo pidiera. Tú me cubriste durante mi cirugía de cadera, dijo. Esto no es nada. No lo idealizaré. Hubo noches en que me senté en el suelo de la cocina y lloré. No porque me arrepintiera de haberme ido. Nunca me arrepentí de eso. Sino porque llevar un hijo sola es difícil de maneras para las que nadie te prepara, los calambres a las 2 de la madrugada sin nadie que te traiga agua. Las ecografías donde la técnica pregunta, ¿el papá nos acompaña? El baby shower que mi madre organizó en la sala de estar donde la única silla vacía era la que habría sido suya. Elegí esto. Lo elegiría de nuevo. Pero elegir algo correcto no lo hace fácil. La maternidad soltera no es un castigo, pero tampoco son vacaciones. Es solo la vida. Y yo la estaba viviendo. Elisa María Martínez llegó al mundo un martes a las 6:14 de la mañana. 7 libras, 2 onzas, 10 dedos, ojos marrones. Un grito que estremeció la sala de partos. Martínez. Le di mi nombre. El nombre de mis padres. El nombre de un fontanero y una trabajadora de cafetería que nunca hicieron que su hija se sintiera insuficiente. Papá la sostuvo primero, después de mí, después de las enfermeras. Sus manos ásperas la acunaron como si fuera de cristal soplado. No dijo nada durante 1 minuto completo, solo se quedó en la ventana con la luz de la mañana en su rostro y este bebé en sus brazos, respirando. Mamá tomó fotos, 47 de ellas. Las conté más tarde. 2 semanas después de que Elisa naciera, llegó una carta a mi apartamento. Sin dirección de remitente, pero el papel era grueso. Del tipo que se compra en una tienda especializada, no en una farmacia. Reconocí la letra de las tarjetas navideñas de los Serrano que Alejandro solía mostrarme. Ricardo Serrano. La abrí de pie en el mostrador de la cocina. Elisa dormía en la cuna a 3 pies de distancia. Elena, le debo una disculpa. No por lo que hicieron mi esposa y mi hijo, sino por lo que no hice yo. Estaba en la sala. Vi el cambio de plan de asientos. Escuché la conversación y no dije nada. Ese silencio es mío y lo llevaré. No espero perdón y no pido acceso a mi nieta. Pero si alguna vez llega el día en que lo permitas, te estaré agradecido. La leí 2 veces, la doblé, la puse en el cajón de la mesita de noche junto a la pulsera del hospital de Elisa. No respondí. Ni ese día, ni ese mes. Quizás Ricardo era sincero. Quizás esto era estrategia. No lo sabía. Y ya no tomaba decisiones basadas en la esperanza. Esta vez dejaría que el tiempo respondiera, no el pensamiento ilusorio. 1 año después, Elisa tiene 13 meses. Tiene mis ojos y la mandíbula de su padre y una risa que suena como un hipo reproducido a través de un pequeño altavoz. He vuelto a tiempo completo a la clínica. El mes pasado, me ascendieron a líder de turno. Vino con un aumento de $2 y un juego de llaves del armario de suministros. Nunca en mi vida he estado más orgullosa de un juego de llaves. El apartamento todavía tiene alfombra beige y un solo mostrador de cocina, pero las paredes ahora están cubiertas. Fotos de Elisa en el huerto de calabazas. Elisa con las gafas de lectura de papá en la cabeza. Elisa untando camote en el delantal de mamá. La estantería que papá construyó contiene 32 libros infantiles y una foto enmarcada de mis padres el día de su boda, 1991, de pie fuera de la iglesia en Maple Street.
El acuerdo de custodia pasó por el Tribunal de Familia en octubre. Alejandro tiene 2 fines de semana al mes. Recoge a Elisa a las 9, la devuelve a las 5, a tiempo, siempre. Eso sí se lo concedo. Constanza no forma parte del acuerdo. No porque la haya prohibido, sino porque puse una condición. Cualquier visita con la familia extendida requiere mi presencia o la supervisión de mis padres. Constanza lo llamó un insulto. Yo lo llamé un límite. No ha conocido a Elisa. No porque la puerta esté cerrada con llave, sino porque no quiere cruzarla en términos que no sean los suyos. Alejandro y yo nos comunicamos a través de una aplicación de crianza compartida. Mensajes cortos, horarios de recogida, citas médicas, sin charlas triviales, sin discusiones, solo logística. Es diferente en los días de entrega. Más callado. Sostiene a Elisa un poco más antes de devolvérmela. Una vez lo vi oler la parte superior de su cabeza y cerrar los ojos, y algo en mi pecho dolió, no por él, sino por la versión de él que podría haber existido si hubiera sido lo suficientemente valiente como para elegir de otra manera un sábado de junio. Cena dominical en la casa Martínez, 6, igual que todas las semanas desde que volví a casa. La mesa es la que me vio crecer. Cubierta de fórmica, patas cromadas, esa astilla en la esquina, 6 sillas, y ninguna coincide. La de papá es una mecedora de madera que restauró de una venta de garaje. La de mamá tiene un cojín que ella tejió a ganchillo en 2004. La mía es una silla plegable del garaje, de las buenas, con asiento acolchado. No hay tarjetas de lugar, ni platos base, ni cuarteto de cuerdas. Mamá hizo su pollo frito, la receta que Constanza quitó del menú de la boda. Puré de papas casero. Maíz en la mazorca porque a Elisa le gusta sostenerlo aunque no tenga suficientes dientes para comerlo. Margot está aquí y su novio Tomás, a quien conoció en el juzgado la primavera pasada. Patricia también vino. Ahora trae pastel todos los domingos y afirma que es porque hornea demasiado. Nadie le cree. A nadie le importa. Elisa está en el regazo de papá, agarrando sus gafas. Él la deja. Siempre la deja. ¿Sabes?, le dice a ella, cerca y en voz baja, como si compartiera un secreto. Tu abuelo arreglaba las tuberías de todo este pueblo. Ahora solo arreglo cosas para ti. Ella tira una cuchara al suelo. Todos ríen. Miro alrededor de la mesa. La luz del techo zumba un poco. Papá dice que la arreglará la semana que viene. El papel tapiz del pasillo se está despegando en la junta. Hay una corriente de aire por la puerta trasera que mamá cubre con una toalla enrollada de noviembre a marzo. Sin champán, sin cristal, sin un lugar de $85,000, pero cada persona en esta mesa eligió estar aquí. Cada persona pertenece y nadie está sentado junto a la basura. Esta es mi mesa 1. No te cuento esta historia para enseñarte nada. La situación de cada uno es diferente. El punto de quiebre de cada uno es diferente. Y no conozco tu mesa 14, pero si estás sentado en una ahora mismo, si hay una habitación en tu vida donde siempre estás al fondo, siempre cerca de la puerta, siempre te hacen sentir que debes estar agradecido por la silla en lugar de preguntar por qué está junto a la basura. Quiero que sepas algo. Puedes levantarte. No necesitas un micrófono. No necesitas 200 testigos. No necesitas un abogado en el pasillo o un padre bloqueando la puerta. Solo necesitas saber en tus huesos, más allá de la duda, más allá de la culpa, más allá de la voz que dice, no causes problemas. Que la gente que amas se merece algo mejor. Y si la persona que elegiste está de acuerdo cuando alguien llama pobre a tu familia, esa persona no te eligió a ti. Eligió la conveniencia. Eligió la comodidad. Eligió la versión más fácil del amor, el tipo que no requiere coraje. Eso no es amor. Eso es un plan de asientos. Me llamo Elena Martínez. Ahora tengo 30 años. Soy enfermera, madre, líder de turno, y la hija de David y Laura Martínez. Vivo en un apartamento de una habitación con alfombra beige y una estantería que mi padre construyó con madera de granero. Mi hija ríe como un hipo, tira cucharas al suelo y nunca se ha sentado en una mesa donde no perteneciera.
Y nunca he estado más orgullosa de donde vengo.